Sucedió en el debate entre aspirantes a diputados locales por el Distrito 32 de la Delegación Coyoacán. Con el tema de gobierno y acciones legislativas con énfasis en el desarrollo sustentable, combate a la corrupción y seguridad pública, inició el debate entre 5 de los 7 candidatos a la Diputación del Distrito 32 situado en la Delegación Coyoacán. Las propuestas abundaron en torno al tema de seguridad pública. Una de las iniciativas fue propuesta por la candidata del partido Nueva Alianza. Aseguró que en la última encuesta en VIPE 2017, la Policía Preventiva y de Tránsito ocupan los últimos lugares en torno a la confianza de la ciudadanía. Una de sus aportaciones es: Lo que queremos es empoderar a los ciudadanos para que ellos puedan tener la facultad de poder denunciar actos ilícitos y sobre todo también estar pendiente de lo que tiene que ver con los contratos. Otra de las candidatas señaló que algunas de las causas de la inseguridad son la desigualdad y la falta de oportunidades. Es por eso, pues que aunque algunos digan que propuestas de esta naturaleza, como trabajar 6 horas, 5 días a la semana, con un salario digno, acorde a la canasta básica y que además suba de acuerdo a la inflación, no es posible, pues lo dicen porque ellos son los que gobiernan para los ricos. Hubo propuestas dirigidas a las familias de los Pedregales de Coyoacán. Desde Morena vamos a tener un gasto ordenado del presupuesto de la ciudad. Yo te quiero invitar a que votes por la alcaldía de Coyoacán, por diputados locales para Morena. También expusieron sus ideas para combatir la corrupción. De dominio por enriquecimiento ilícito a los involucrados de la administración, es decir, establecer la obligatoriedad en la presentación de una declaratoria patrimonial y de intereses de todos los servidores públicos, establecer controles y sanciones a particulares vinculados a actos de corrupción, así como acciones legislativas que antes de llegar al Congreso vayan a una reflexión ciudadana. Haremos talleres, reuniones familiares, tribunas comunitarias y observatorios. Saray Mariscal, 21 Noticias.